En el año 2247, la Tierra ya no podía albergar a sus hijos. La humanidad, en su búsqueda implacable de supervivencia y expansión, se extendió hacia las estrellas. Las naves, maravillas de la ingeniería y ambición humana, tejieron su camino a través del tapiz cósmico, conectando mundos distantes en una red de nuevos comienzos. Entre estos nuevos mundos estaba Nova Terra, un planeta rebosante de vida, pero virgen hasta entonces, para la humanidad. Nova Terra, orbitada por sus lunas gemelas, en una danza de gracia celestial, atrajo a los humanos con sus paisajes exuberantes y recursos sin explotar. Fue aquí donde la coalición terrestre envió a uno de sus mejores equipos para lo que se consideraba una misión rutinaria de exploración y colonización. Estos no eran humanos comunes, eran la cumbre del mejoramiento genético, diseñados para los rigores de los viajes interestelares y la colonización planetaria. Sus cuerpos estaban moldeados para la fuerza, sus sentidos agudizados y sus mentes afiladas para los desafíos desconocidos de mundos alienígenas. Cuando el equipo descendió a través de las nubes arremolinadas de Nova Terra, sus escáneres penetraron la superficie del planeta, revelando una red de vastas cavernas inexploradas. La misión, inicialmente enfocada en establecer una base y evaluar la viabilidad de los recursos, dio un giro dramático cuando sus sensores detectaron algo sin precedentes en las profundidades del laberinto cavernoso de Nova Terra. Algo se movía. El equipo, liderado por la comandante Freya, se encontró con formas de vida radicalmente diferentes a cualquier especie catalogada. Estas criaturas eran una fusión grotesca de insecto y reptil, con cuerpos masivos cubiertos por un mosaico de armadura quitinosa y piel escamosa. Sus ojos, multifacéticos e inmóviles, reflejaban un mundo ajeno a la comprensión humana. Se movían con una gracia aterradora, sus extremidades articulándose de maneras que desafiaban la biología terrestre. Algunas se arrastraban sobre docenas de patas, enviando ecos a través de las cavernas, mientras que otras se deslizaban o volaban con alas membranosas que susurraban muerte. La fascinación inicial del equipo pronto se convirtió en horror al darse cuenta de la escala del ecosistema que prosperaba en la oscuridad bajo sus pies. Cuando los primeros informes llegaron a la Tierra, la humanidad tuvo que enfrentar una verdad inquietante. Nova Terra no era el lienzo vacío que habían esperado. Era un mundo con sus propios dueños, y la humanidad era la intrusa. El enfoque de la misión cambió de colonización a supervivencia, mientras estos humanos evolucionados se preparaban para enfrentar una amenaza más allá de sus peores pesadillas, una fuerza primordial emergiendo desde el corazón de un mundo que distaba mucho de ser nuevo. Bajo la sombra de las lunas gemelas de Nova Terra, la teniente Norami, su físico perfeccionado por los avances de la ingeniería genética, guió a su escuadrón a través de la densa vegetación que cubría gran parte de la superficie del planeta. El aire estaba impregnado del aroma de una flora alienígena, y cada paso parecía perturbar criaturas invisibles que huían hacia la maleza. Los sentidos de Norami, mejorados más allá de lo humano, estaban alerta a cada crujido, a cada cambio en el viento. El equipo, un grupo de soldados de élite igualmente modificados para los rigores del combate extraterrestre, se movía con un sigilo pulido en entrenamientos exhaustivos. Su misión era reconocimiento. Seguir las pistas de los informes iniciales sobre formas de vida desconocidas. Estaban preparados para el peligro, pero nada los había preparado para la realidad de los habitantes de Nova Terra. Mientras atravesaban un matorral particularmente denso, el suelo bajo ellos tembló, antes de que pudieran reaccionar. La vegetación estalló en un frenesí de movimiento. Desde las sombras, criaturas de pesadilla cagaron contra ellos
erguidas sobre los soldados. Estos alienígenas combinaban la ferocidad de un depredador con una gracia sobrenatural. Sus cuerpos eran un tapiz grotesco de insecto y reptil, con caparazones blindados y extremidades terminadas en garras afiladas como navajas. El entrenamiento del escuadrón entró en acción y abrieron fuego, pero sus armas, diseñadas para adversarios humanos, resultaron patéticamente inadecuadas contra estos colosos. Las criaturas se movían con una velocidad que desmentía su tamaño, esquivando entre los árboles, sus garras cortando con precisión mortal. En el caos del encuentro, la mitad del equipo de Norami cayó en cuestión de minutos. Las garras alienígenas atravesaron su armadura avanzada como si fuera papel, derramando sangre sobre el suelo extraño. El aire se llenó con el sonido de disparos, rugidos y gritos de dolor. Norami, con el corazón golpeándole el pecho, reunió a los sobrevivientes. Formaron un círculo cerrado, espalda contra espalda, intentando repeler el asalto implacable. Cada soldado luchó con una ferocidad desesperada, sabiendo que sus vidas pendían de un hilo. La batalla pareció durar una eternidad, pero terminó en minutos. Las criaturas, tan rápido como habían aparecido, retrocedieron hacia el bosque, dejando atrás un escenario de devastación. Norami y los miembros restantes de su equipo quedaron paralizados, respirando con dificultad, rodeados por los cuerpos de sus compañeros caídos. Los sobrevivientes, maltrechos y conmocionados, se retiraron a través de la espesura de Nova Terra, dejando atrás la carnicería de su primer encuentro con los formidables habitantes del planeta. Cada paso que los alejaba del campo de batalla estaba cargado con el peso de la pérdida y la abrumadora comprensión de la amenaza que enfrentaban. Su destino era la base, una estructura diseñada como el bastión de la presencia humana en Nova Terra. Semienterrada en la roca para aprovechar la defensa natural y el camuflaje, la base era una fortaleza autosuficiente, equipada con la última tecnología para la supervivencia y la investigación en un entorno alienígena. Al llegar, las pesadas puertas blindadas se deslizaron abriéndose, concediéndoles refugio en el interior. La atmósfera era un contraste dramático con el caos de la jungla afuera. Las paredes, cubiertas de monitores y equipos, zumbaban con la eficiencia silenciosa de maquinaria avanzada. Norami, con el uniforme rasgado y manchado con la sangre de sus compañeros, se acercó a la terminal de comunicaciones. Su rostro, iluminado por el resplandor de la pantalla, era una máscara de agotamiento. Inició el contacto con el mando, y el enlace cobró vida con la imagen de sus superiores, a años luz de distancia, pero conectados momentáneamente por la tecnología. «Informe, teniente Norami», dijo la voz severa del oficial al mando. El reporte de Norami fue conciso, su tono carente de emoción, ocultando el horror de lo que habían encontrado. Describió a los alienígenas con precisión clínica. Criaturas de múltiples extremidades, altas, con armadura quitinosa, que parecía impenetrable a las armas estándar, y mandíbulas capaces de cortar metal y carne por igual. Relató la velocidad, la ferocidad y la naturaleza aparentemente estratégica de su ataque. Hubo un momento de silencio mientras los oficiales digerían el informe. El escepticismo cruzó sus rostros, un reflejo de la dificultad para comprender una amenaza tan ajena. «Teniente, necesitamos más información antes de autorizar refuerzos», dijo finalmente uno de los oficiales. «Necesitamos evidencia concreta de estas criaturas. Realicen más reconocimiento, reúnan datos. Debemos entender con qué estamos lidiando». La mandíbula de Norami se tensó. La orden era un claro desdén al peligro inmediato que enfrentaban, pero sabía que discutir era inútil. El mando estaba demasiado alejado de la cruda realidad en Nova Terra. «Entendido», respondió con firmeza. Al cerrarse el enlace de comunicación, Norami se volvió hacia su equipo. Eran pocos, agotados,
pero aún en pie. En sus ojos vio un reflejo de su propia determinación. Seguirían sus órdenes, incluso si eso significaba volver a las fauces de lo desconocido. Al amanecer, bajo la luz grisácea, la teniente Norami lideró a su mermado equipo fuera de la seguridad de su base fortificada. Su misión era reconocimiento, una incursión crucial al corazón de lo desconocido. El equipo, aunque reducido en número, avanzó con persistencia silenciosa, sus sentidos alerta ante cualquier señal de los depredadores alienígenas que acechaban en las tierras salvajes de Nova Terra. Su equipo había sido mejorado tras el primer encuentro. Ahora llevaban sensores avanzados capaces de detectar firmas biológicas y movimiento a través del follaje denso. Cada miembro vestía armadura reforzada, un reconocimiento tácito de lo inútil que habían sido sus defensas anteriores contra los feroces ataques alienígenas. El sigilo fue su aliado mientras penetraban más allá en el terreno, sus movimientos deliberados y sincronizados. El bosque a su alrededor era una mezcla de sonidos extraños, pero ellos se movían como sombras, invisibles e inaudibles. Norami iba al frente, sus ojos escaneando el entorno, cada sentido afinado para captar la mínima perturbación. No tardaron en encontrar un rastro, una concentración densa de firmas biológicas, diferente a todo lo registrado, los condujo a un descubrimiento escalofriante. Oculto bajo la superficie de Nova Terra, accesible a través de una red de túneles naturales, había un nido colosal. La entrada al nido era un abismo en la tierra, el suelo alrededor marcado por surcos sinuosos, señales claras de actividad alienígena frecuente. Norami y su equipo se aproximaron con cautela, conscientes de que pisaban el borde de lo desconocido. Desde su posición, podían ver las profundidades del nido, una catedral alienígena. Su arquitectura, una fusión de formaciones cavernarias, naturales y construcciones deliberadas. Las paredes pulsaban con luz bioluminiscente, proyectando sombras espectrales que danzaban al ritmo de los movimientos de los habitantes del nido. El tamaño del lugar era alarmante. Se extendía profundamente en el planeta una red compleja de túneles y cámaras que sugería una población vasta y próspera de aquellas criaturas. El equipo observó el ir y venir de las bestias, notando sus variados tamaños y roles aparentes dentro de su sociedad. Algunas eran más pequeñas, ágiles, actuando como exploradoras o trabajadoras, mientras que otras eran los guerreros masivos que ya habían enfrentado. Este descubrimiento era una pieza clave del rompecabezas. La existencia del nido no solo confirmaba a los alienígenas como una fuerza organizada, sino que también planteaba implicaciones terribles para la presencia humana en Nova Terra. El planeta no era una frontera por conquistar, sino un mundo ya reclamado, sus profundidades bullendo, con formas de vida más allá de la comprensión humana. Tras el reconocimiento inicial del exterior del nido, la teniente Norami y su equipo se prepararon para una incursión peligrosa al corazón del dominio alienígena. Equipados con trajes ambientales para protegerlos de condiciones atmosféricas desconocidas y dispositivos de grabación para documentar sus hallazgos, entraron al laberinto subterráneo. El interior del nido era un paisaje surreal, una fusión de arquitectura orgánica y formaciones geológicas. Crecimientos bioluminiscentes salpicaban las paredes, proyectando un resplandor irreal que iluminaba su camino. El aire era denso y húmedo, cargado con un olor primal y extraño. A medida que avanzaban, el equipo descubrió los perturbadores detalles del ciclo de vida alienígena. En cámaras vastas, encontraron larvas en estados embrionarios grotescos, anidadas en grietas y alimentándose de las rocas ricas en minerales de Nova Terra. Estas larvas palpitaban de manera repulsiva, su piel translúcida, revelando el rápido desarrollo de extremidades y mandíbulas.
La velocidad de crecimiento era asombrosa. Observaron cómo algunas larvas sufrían metamorfosis, sus cuerpos convulsionándose mientras transitaban a formas juveniles. Era un ciclo acelerado de nacimiento a adultez, asegurando el reabastecimiento constante de la población del nido. Mientras documentaban el proceso, recolectaron muestras de las larvas y los minerales que consumían, esperando descifrar su biología y posibles debilidades. Cada descubrimiento se transmitía a la base, aportando datos valiosos para su análisis. Sin embargo, su presencia no pasó desapercibida. Cuanto más profundizaban, más pesaba sobre ellos la sensación de incontables ojos invisibles observándolos. La tensión alcanzó su clímax cuando una patrulla de alienígenas guardianes, más grandes y amenazantes que los preros, tropezó con el equipo. Estos guardianes eran la primera línea de defensa del nido. Sus cuerpos pesadamente blindados, sus mandíbulas capaces de cercar metal. La intrusión había desencadenado una respuesta inmediata y agresiva. Con un rugido primal, los guardianes convergieron sobre los intrusos, sus movimientos sincronizados y letales. Norami y su equipo, conscientes del peligro, iniciaron una retirada apresurada. Descargaron una ráfaga de fuego supresor, esperando frenar el avance de los guardianes. Los túneles estrechos y serpenteantes del nido se convirtieron en un campo de batalla laberíntico, los ecos de disparos y rugidos alienígenas reverberando en la piedra. La huida fue una odisea aterradora. Navegar un terreno traicionero mientras repelían una persecución implacable. Cada giro era una apuesta, cada tramo recto una carrera por sobrevivir. Al emerger por la entrada del nido, el equipo irrumpió en la luz diurna de la superficie de Nova Terra, jadeando bajo el peso de sus trajes y la adrenalina de su escape. El regreso a la base estuvo marcado por una determinación sombría. La teniente Norami y su equipo, sacudidos por su espantosa experiencia, sabían que su intrusión tendría consecuencias. Un ataque a su fortaleza no era cuestión de sí, sino de cuándo. La base, antes un símbolo de ingenio humano y la promesa de un nuevo mundo, ahora se sentía como un puesto avanzado en territorio hostil. Inmediatamente se pusieron a trabajar fortificando las defensas. La estructura, semienterrada en la roca, ofrecía protección natural, pero contra un enemigo de tal ferocidad y números, no era suficiente. Cada miembro del equipo, con roles claros y acciones rápidas, reforzó la base. El perímetro exterior se blindó con arreglos de sensores adicionales para detectar amenazas. Las torretas automáticas se recalibraron, sus sistemas de puntería actualizados con datos de los encuentros previos. Colocaron trampas alrededor, minas explosivas y electromagnéticas diseñadas para alterar la estructura exoesquelética de los alienígenas. También desplegaron cables trampa conectados a medidas defensivas, desde emplazamientos de armas automáticas hasta reflectores para cegar y desorientar atacantes. Dentro de la base, la armería bullía de actividad. Filas de armamento avanzado, desde rifles de alta velocidad hasta armas de plasma, fueron revisadas y distribuidas metódicamente. Cada miembro iba armado hasta los dientes, no solo con armas de fuego, sino también con armas cuerpo a cuerpo, como cuchillas electrificadas y guanteletes reforzados, por si la batalla llegaba al contacto cercano. Norami supervisó los preparativos con serenidad resuelta. Sabía que su supervivencia dependía de resistir el ataque inminente. Informó a su equipo sobre los patrones probables de ataque alienígena, usando el conocimiento ganado en sus encuentros y el reconocimiento del nido. Al caer la noche en Nova Terra, la base se erigía como un símbolo de entereza en medio de un páramo alienígena. Los miembros del equipo tomaron posiciones, sus ojos escaneando el horizonte oscuro, cada sentido alerta al menor movimiento o sonido.
Norami observó a su equipo por un instante. Eran guerreros, cada uno enfrentado a los horrores de este mundo y emergido más fuerte. Estaban lejos de casa, en la primera línea de la exploración y conflicto humano. En este enfrentamiento, no solo luchaban por sus vidas, sino por el futuro de la presencia humana en Nova Terra. El silencio de la noche era opresivo, la calma antes de la tormenta que todos sabían llegaría. La base, una fortaleza en la oscuridad, aguardaba el asalto inevitable. Con los primeros rayos del amanecer tocando el paisaje alienígena de Nova Terra, una calma inquietante se apoderó de la base humana. La teniente Norami y su equipo permanecieron alerta, sus sentidos agudizados por la anticipación y la adrenalina del conflicto inminente. No tuvieron que esperar mucho. Con el sol naciente, llegó la primera oleada del asalto alienígena. El ataque fue feroz y calculado. Desde la jungla circundante, las criaturas emergieron en una exhibición aterradora de poder y números. Avanzaron hacia la base en una marea implacable, sus formas grotescas iluminadas por la luz del amanecer, transformando la mañana serena en un cuadro de pesadilla. El equipo de Norami respondió con precisión disciplinada. Cuando la primera oleada de alienígenas embistió, las defensas automatizadas cobraron vida. Las minas detonaron en una sinfonía destructiva, destrozando las filas de las criaturas, mientras las torretas rastreaban y disparaban con eficiencia letal. El aire se saturó con el sonido de disparos, explosiones y los gritos sobrenaturales de los alienígenas. A pesar de la ferocidad de su defensa, el número puro de atacantes resultó abrumador. Por cada alienígena que caía, más parecían emerger de las sombras, una horda aparentemente interminable, impulsada por un deseo singular de invadir el bastión humano. Norami, desde su posición en las almenas de la base, dirigió a su equipo con calma autoridad. Ordenó fuego concentrado en los grupos más densos de atacantes, mientras coordinaba la defensa para sellar cualquier brecha en su perímetro. Las fuerzas terrestres, equipadas con lo último en tecnología militar, se enfrascaron en un combate brutal. Los alienígenas, aunque carentes de tecnología, eran adversarios formidables. Sus armaduras exoesqueléticas demostraron resistencia a la munición estándar, requiriendo armamento más pesado para derribarlos. Los soldados se adaptaron rápidamente, cambiando a armas de plasma y rondas explosivas. Cada disparo, un esfuerzo calculado para contener la marea. En medio del caos, actos individuales de valentía brillaron. Miembros del equipo se salvaron mutuamente de muertes casi seguras, arrastrando compañeros heridos a seguridad o proporcionando fuego de cobertura. La propia Norami era una fuerza imparable, moviéndose por las almenas con disparos de precisión mortal, su presencia fortaleciendo la moral de su equipo. Cuando la primera oleada comenzó a menguar, el equipo evaluó su situación. La munición escaseaba y la base había sufrido daños, pero habían mantenido su posición. Los cuerpos alienígenas yacían esparcidos por el campo de batalla. Sin embargo, el respiro fue breve. Mientras Norami escaneaba el horizonte, vio un movimiento a lo lejos. Más alienígenas se congregaban, más grandes y aparentemente más organizados que la primera oleada. Estaba claro que el ataque inicial era solo el principio. En el resplandor posterior a la primera oleada, la base permaneció marcada, pero intacta. Sin embargo, el costo de la defensa era evidente. La teniente Norami y su equipo enfrentaban una realidad cruda. Sus reservas de munición estaban críticamente bajas, y el enemigo no mostraba señales de ceder. Los asaltos implacables de las criaturas alienígenas, cada oleada más determinada que la anterior, los habían llevado al límite. Reunidos en el centro de mando, el equipo evaluó su sombría situación. Las pantallas parpadeaban con imágenes del terreno circundante, ahora un campo de batalla sembrado con restos de los atacantes alienígenas. Está claro que no podemos ganar esto solo defendiendo,
declaró Norami, su voz firme a pesar de la fatiga que marcaba sus facciones. Necesitamos llevarle la pelea a ellos, golpearlos donde más les duele. Norami esbozó su plan, nacido de la desesperación pero brillando con un destello de esperanza. El corazón alienígena, el núcleo de la fuerza enemiga en Nova Terra, era su objetivo. Su propuesta era audaz. Una operación encubierta para infiltrarse en el nido y plantar explosivos en su núcleo. El objetivo era colapsar el nido desde dentro, asestando un golpe paralizante a la población alienígena y deteniendo sus asaltos implacables. El plan recibió reacciones encontradas. Algunos miembros mostraron escepticismo, conscientes de los riesgos enormes. El nido era un laberinto de incógnitas, repleto de criaturas hostiles. Sin embargo, la alternativa, un asedio prolongado contra un enemigo inagotable, era un camino garantizado hacia la derrota. Tras un debate intenso, el equipo se unió detrás del plan de Norami. Se pusieron a trabajar, reuniendo sus recursos restantes para la misión. Un pequeño equipo de voluntarios, liderado por Norami, emprendería la infiltración. El resto permanecería atrás, fortificando la base y resistiendo nuevos ataques. Los explosivos eran una mezcla de cargas de alto poder y dispositivos improvisados, ensamblados con los recursos de la base. Cada miembro del equipo de infiltración también llevaba armamento personal para combate cercano, sabiendo que el sigilo sería su principal ventaja en las profundidades del nido. Al caer la noche, la teniente Norami y su equipo seleccionado iniciaron su peligrosa misión. Envuelto en oscuridad, se acercaron al nido colosal, una estructura tan intimidante como ajena. La infiltración exigió cada gramo de su entrenamiento e instinto. El sigilo era su aliado, el silencio su arma. La entrada al nido, un orificio gigantesco en la corteza planetaria, se alzó ante ellos. El equipo hizo una pausa momentánea en el umbral, intercambiando miradas que transmitían temores no dichos sobre lo desconocido. Luego, con un aliento colectivo, entraron al vientre de la bestia. Dentro, el nido era una red laberíntica de túneles y cámaras. Las paredes, cubiertas con un brillo bioluminiscente, proyectaban un resplandor espectral que apenas iluminaba su camino. El aire era denso y húmedo, cargado con un olor primal y extraño. Norami guió al equipo con un mapa grabado en su memoria desde los datos de reconocimiento. Su objetivo era plantar explosivos en puntos estructurales clave del nido, apuntando a los soportes que mantenían intacta la estructura masiva. Cada paso era medido, cada respiración controlada, mientras penetraban más profundo en el dominio alienígena. El equipo estaba hiperconsciente de los habitantes del nido. Oían el roce de extremidades alienígenas a distancia, los gruñidos bajos y chasquidos que reverberaban por los túneles. Evitar la detección era primordial. Se mantuvieron en las sombras, sus movimientos sincronizados y fluidos. En cada punto designado plantaron un explosivo. Estos dispositivos estaban diseñados para causar daño estructural máximo, compactos pero poderosos. El equipo trabajó con precisión, colocando las cargas en silencio, sus manos firmes incluso bajo el peso de su peligrosa situación. Navegar el nido era un desafío en sí mismo. Los túneles serpenteaban, bifurcándose en un laberinto de caminos. Cuanto más profundizaban, más desorientador se volvía. Norami los mantuvo en curso, su enfoque inquebrantable incluso cuando los sonidos alienígenas crecían en volumen y proximidad. A pesar del entorno traicionero, lograron evadir a las criaturas patrulleras. Los alienígenas se movían con propósito y coordinación, sugiriendo un nivel de inteligencia y estructura social tan fascinante como horrorizante. El equipo contuvo la respiración cada vez que una patrulla pasaba a metros de sus escondites. Al colocar el último explosivo, una sensación de urgencia los embargó. Debían exfiltrarse antes de ser descubiertos o de que los temporizadores de los explosivos terminaran. El tiempo, su recurso más preciado, se agotaba rápidamente.
El viaje de regreso fue una tensa inversión de su infiltración, volviendo sobre sus pasos a través de túneles, ahora familiares. Cada paso hacia la salida aumentaba el riesgo de encontrarse con los habitantes del nido. El equipo se movió con prisa, pero manteniendo la disciplina de su enfoque sigiloso, sabiendo que cualquier error podría ser fatal. Al acercarse a la salida, la tenue luz del mundo exterior comenzó a filtrarse, un recordatorio de lo que había más allá de las profundidades alienígenas. El equipo emergió del nido, su misión cumplida, pero lejos de terminar. Los explosivos estaban colocados, el destino del nido sellado, pero el peligro inmediato aún no había pasado. Ahora enfrentaban el desafío de escapar del radio de explosión y sobrevivir al aftermath de su audaz asalto. En el momento en que la teniente Norami y su equipo emergieron del oscuro abismo del nido, la primera carga detonó en sus profundidades. La tierra bajo sus pies tembló con la fuerza de la explosión, un violento recordatorio del poder destructivo que habían desatado. La adrenalina inundó sus venas mientras corrían lejos del nido. Detrás de ellos, sonidos de destrucción resonaron en la noche. Explosiones sucesivas destrozaron la estructura subterránea, cada detonación un clavo en el ataúd del bastión alienígena. La tierra se convulsionó, mientras la intrincada red de túneles y cámaras del nido comenzó a colapsar. Grietas gigantes se abrieron en el suelo, tragándose árboles y rocas, remodelando el paisaje en tiempo real. El equipo navegó este caos, su entrenamiento e instinto de supervivencia, guiándolos a través del terreno traicionero. Mientras corrían, los gritos alienígenas llenaron el aire, un coro inquietante que subrayaba la gravedad de sus acciones. Las criaturas, atrapadas en la devastación de su hogar colapsado, clamaban en una sinfonía de angustia y furia. El sonido era escalofriante, un recordatorio sombrío del ecosistema viviente que acababan de obliterar. El peligro fue una compañía constante durante la huida del equipo. Escombros llovían desde arriba y el suelo amenazaba con ceder bajo ellos en cualquier momento. Cada miembro sabía que un solo paso en falso podría ser fatal. Se movieron como una unidad, cubriéndose mutuamente, sus ojos constantemente escaneando para la próxima amenaza. Norami lideró desde el frente, su mente enfocada únicamente en sacar a su equipo con vida. Navegó el paisaje rápidamente cambiante con eficiencia calmada, sus decisiones instantáneas pero precisas. Su liderazgo bajo condiciones tan extremas fue el pegamento que mantuvo al equipo unido. Al acercarse a la seguridad relativa del bosque, las cargas finales detonaron, enviando una onda de choque masiva a través del área. El impacto los tiró al suelo, un rugido ensordecedor llenando sus oídos. Por un momento, todo fue caos, polvo y desorientación. Lentamente, conforme el polvo se asentaba y los ecos de la destrucción se desvanecían, el equipo se incorporó. Estaban magullados, cubiertos de tierra y sudor, pero vivos. El nido, antes un símbolo de la amenaza alienígena, ahora no era más que un recuerdo. Sus ruinas enterradas bajo el paisaje remodelado de Nova Terra. En la estela de la destrucción del nido, el paisaje de Nova Terra se alteró irrevocablemente. La serie de explosiones había desencadenado un evento sísmico cuya magnitud reformó la misma superficie del planeta. Mientras la teniente Norami y su equipo regresaban a la base, la extensión de la transformación se hizo evidente. El terreno, antes familiar, ahora era un mosaico de trastornos. Nuevos abismos se abrían, sus profundidades desapareciendo en la oscuridad, mientras grietas serpenteaban a través del paisaje, creando obstáculos traicioneros. Los antes densos bosques ahora estaban fragmentados, con secciones de árboles arrancados de raíz o tragados enteros por la tierra movediza.
El aire estaba lleno de polvo y el olor a tierra fracturada. El equipo avanzó con cautela a través de este paisaje alterado, sus sentidos alertas a los nuevos peligros presentados por el suelo inestable. Cada paso era tentativo, probando la solidez del terreno antes de comprometerse. La destrucción que habían causado pesaba sobre ellos, una manifestación física de la guerra que libraban contra los habitantes alienígenas. Al llegar a la base, encontraron que no había escapado a las convulsiones del planeta. La estructura, semienterrada en la roca para protección, había sufrido daños significativos. Grietas recorrían sus paredes y secciones de las defensas exteriores estaban en ruinas. Su poderío tecnológico, vuelto inútil por la fuerza bruta del evento sísmico. A pesar de los daños, la base seguía operativa, aunque con capacidad reducida. La llegada del equipo fue recibida con una mezcla de alivio y aprensión por quienes se habían quedado atrás. Habían sentido los temblores, experimentado el miedo de no saber si sus compañeros habían sobrevivido. Norami evaluó rápidamente la situación, su mente cambiando a las tareas de reparación y refuerzo. La base necesitaba asegurarse, tanto para protegerse de los peligros ambientales del planeta ahora inestable, como para prepararse contra posibles contraataques de los alienígenas sobrevivientes. Mientras trabajaban en las reparaciones, la realidad de su situación se hizo cada vez más clara. Habían asestado un golpe significativo a los alienígenas, pero al hacerlo, también habían desestabilizado el ambiente que intentaban colonizar. Novaterra ya no era solo un mundo alienígena, era un mundo dañado, su paisaje un reflejo del conflicto que había echado raíces en su superficie. Mientras la teniente Norami y su equipo trabajaban para reparar y reforzar su base dañada en el alterado paisaje de Novaterra, un descubrimiento impactante emergió de los datos recolectados durante su infiltración al nido alienígena. Esta revelación cambiaría fundamentalmente su comprensión del conflicto en el que estaban inmersos. Al analizar las muestras y grabaciones tomadas del nido, el xenobiólogo del equipo descubrió evidencia de que la estructura que habían destruido era más que un criadero o refugio. Era un sitio de profundo significado para la especie alienígena. Los intrincados patrones que adornaban las paredes del nido, inicialmente considerados meras decoraciones o subproductos de sus procesos biológicos, resultaron ser símbolos complejos, similares a un lenguaje escrito o iconografía religiosa. Esta percepción se profundizó al examinar el comportamiento de las criaturas en las grabaciones. Los alienígenas mostraban signos de actividades ritualísticas, congregándose en ciertas cámaras distintas de sus patrones regulares de vida y reproducción. Estas cámaras estaban adornadas con los símbolos más elaborados y parecían ser puntos focales para la vida social y quizás espiritual de los alienígenas. Las implicaciones de estos hallazgos eran profundas. Los alienígenas no eran solo una fauna hostil defendiendo su territorio. Eran una especie inteligente con su propia cultura y creencias. El nido no era meramente una estructura física, sino un sitio sagrado, central para su existencia comunal y espiritual. Esta revelación pintó las acciones humanas bajo una nueva luz. La destrucción del nido, un acto de supervivencia desde la perspectiva humana, era una profanación inconcebible para los alienígenas. Norami y su equipo habían declarado guerra sin querer no solo a una especie defendiendo su hogar, sino a una civilización protegiendo su esencia misma. El ambiente en la base se volvió sombrío mientras el equipo procesaba el peso de sus acciones. El conflicto en el que estaban involucrados ya no era una simple batalla por la supervivencia contra una amenaza animalística. Habían invadido y devastado algo sagrado, provocando lo que solo podía entenderse como una guerra santa contra una especie inteligente. Norami sintió el peso de esta nueva comprensión.
Su misión, antes vista como un paso pionero en la expansión humana a través de las estrellas, se había transformado en un dilema ético, un choque de civilizaciones, donde las líneas entre correcto e incorrecto, invasor y defensor, se difuminaban. En los días posteriores al evento sísmico causado por la destrucción del nido, la teniente Norami y su equipo se prepararon para lo que anticipaban sería un contraataque feroz de la especie alienígena. La revelación del significado sagrado del nido había proyectado una sombra sobre la base, pero había poco tiempo para reflexionar ante la necesidad de defensa. Mientras fortificaban su posición, un desarrollo inesperado surgió. El equipo de monitoreo, que escaneaba el terreno circundante y los cielos, comenzó a detectar actividad inusual. No era el movimiento esporádico e instintivo asociado a las criaturas alienígenas, sino metódico y calculado, sugiriendo un nivel de planificación e inteligencia no visto antes. El primer encuentro con esta nueva amenaza fue tan impactante como devastador. Una patrulla de reconocimiento estacionada a pocos kilómetros de la base reportó el acercamiento de un grupo de alienígenas como ningún otro visto antes. Estas criaturas eran más grandes, sus formas más imponentes, y sus movimientos transmitían un propósito deliberado y ominoso. Norami, al recibir el reporte, comprendió que enfrentaban una forma evolucionada de la especie alienígena. Estos nuevos seres no solo eran físicamente superiores, exhibían pensamiento estratégico. Las criaturas esquivaron las defensas de la patrulla con precisión táctica, evitando trampas y contramedidas que habrían detenido a sus predecesores. Pronto, la base fue atacada por estos alienígenas avanzados. Sus ataques no eran los asaltos frenéticos de las criaturas más pequeñas, sino golpes coordinados. Apuntaban a infraestructura clave, intentando deshabilitar los sistemas de comunicación y armamento humanos. Era evidente que la destrucción del nido sagrado había escalado el conflicto a un nuevo nivel. Los alienígenas, ahora reconociendo a los humanos como una amenaza significativa, se habían adaptado. Esta nueva generación parecía ser los líderes, los orquestadores de un esfuerzo concertado para expulsar a los humanos de Novaterra. Norami y su equipo se vieron forzados a adaptar sus tácticas ante esta amenaza elevada. Se enfrascaron en escaramuzas que probaron no solo su destreza física, sino su perspicacia estratégica. La base, antes un santuario, ahora se sentía como un puesto avanzado en la primera línea de una guerra interestelar. La aparición de esta nueva casta de alienígenas impuso una comprensión escalofriante sobre los ocupantes humanos de Novaterra. Ya no luchaban meramente por sobrevivir contra una especie nativa, sino que estaban enfrascados en un conflicto con un enemigo inteligente y adaptable, capaz de aprender y evolucionar en respuesta a las tácticas humanas. Mientras el conflicto en Novaterra escalaba, la teniente Norami recibió noticias de que los refuerzos de la Tierra finalmente habían llegado. Estas nuevas tropas, experimentadas y bien equipadas, proporcionaron un impulso muy necesario a la diezmada presencia humana en el planeta. Norami, junto con los refuerzos, comenzó los preparativos para lo que se anticipaba sería el enfrentamiento más significativo desde su llegada. Una batalla final contra la especie alienígena cada vez más agresiva e inteligente. La base, ya fortificada, se transformó en una fortaleza impenetrable. Cada sector fue reforzado, las líneas de suministro aseguradas se desprendieron y las posiciones defensivas establecidas con campos de fuego superpuestos. Los recién llegados fueron informados sobre las capacidades del enemigo, especialmente los alienígenas evolucionados que ahora lideraban las fuerzas enemigas. Norami sabía que esta batalla no solo determinaría el destino de su misión en Novaterra, sino que sentaría un precedente para futuros encuentros humanos con especies alienígenas. Era una responsabilidad que pesaba sobre ella y su equipo.
Cuando las fuerzas alienígenas iniciaron su asalto, el aire alrededor de la base crepitó con tensión y el zumbido de armamento avanzado. Los defensores humanos, hombro con hombro, enfrentaron la oleada de agresores alienígenas. La batalla que siguió fue feroz e implacable. Los alienígenas evolucionados lideraron a los suyos en una serie de ataques estratégicos, cada oleada más astuta y devastadora que la anterior. Habían aprendido de encuentros previos, apuntando a puntos débiles en las defensas humanas con precisión y eficiencia brutal. Norami y su equipo respondieron con igual ferocidad, su entrenamiento y armamento avanzado, enfrentando el embate alienígena de frente. El aire se llenó con el estruendo de disparos, el chirrido de armas de energía y los gritos de heridos y moribundos de ambas especies. La superioridad tecnológica humana se vio contrarrestada por los números puros de los alienígenas y la perspicacia táctica de sus líderes evolucionados. El campo de batalla se convirtió en un torbellino de caos y destrucción, el suelo empapado con la sangre de combatientes humanos y alienígenas. A pesar de la ferocidad del asalto alienígena, los defensores humanos mantuvieron su terreno. Los refuerzos resultaron cruciales, inclinando la balanza con su potencia de fuego fresca. La base, aunque severamente dañada, permaneció en pie, un bastión de resiliencia humana en medio de la tormenta alienígena. Mientras la batalla entraba en sus horas finales y brutales, el costo se hizo cada vez más evidente. El suelo estaba sembrado con las bajas de la guerra. Ambos bandos sufrieron pérdidas severas, pero los colonos humanos, mediante pura determinación, lograron repeler a las fuerzas alienígenas. En la estela de la batalla desgarradora, mientras el polvo se asentaba sobre el devastado paisaje de Nova Terra, un fenómeno extraño e imprevisto comenzó a desarrollarse. La teniente Norami y su equipo, al inspeccionar el aftermath, notaron anomalías peculiares en el ambiente. El aire parecía brillar en ciertos lugares y el paisaje aparecía distorsionado, como visto a través de un lente deformado. Inicialmente, estas anomalías fueron descartadas como efectos residuales del armamento usado en la batalla. Sin embargo, pronto quedó claro que algo mucho más extraordinario ocurría. El conflicto intenso, combinado con el uso concentrado de tecnología avanzada y los atributos biológicos únicos de la especie alienígena, había desencadenado una ruptura en el mismísimo tejido del espacio-tiempo. Esta fisura, inicialmente imperceptible al ojo desnudo, se expandió rápidamente, su epicentro en el sitio de los combates más intensos. Al expandirse, comenzó a deformar la realidad a su alrededor, llevando a la fusión de múltiples realidades, dimensiones alternativas, donde existían diferentes desenlaces de la guerra. Norami y su equipo observaron con incredulidad, mientras visiones de estas realidades alternas parpadeaban dentro y fuera de existencia a su alrededor. En un momento, vieron una versión de Nova Terra, donde humanos y alienígenas coexistían pacíficamente, sus diferencias reconciliadas. En otro, atestiguaron un mundo desolado y sin vida, un futuro donde la destrucción mutua era el resultado de la guerra. La comprensión de lo que presenciaban les llegó. Estaban parados en la encrucijada de incontables futuros potenciales, cada realidad un reflejo de los diversos caminos que el conflicto podría tomar. La fisura dimensional había creado un punto de convergencia para estas posibilidades, difuminando las líneas entre lo que fue, lo que es y lo que podría ser. En medio de este paisaje surrealista, Norami entendió la gravedad de su situación. Las decisiones que tomaran de ahora en adelante tenían un significado aún mayor, pues no solo determinarían el destino de su realidad, sino que potencialmente influirían en incontables otras. La fisura había expuesto la fragilidad e interconexión del multiverso, donde cada acción podría resonar a través de dimensiones. Mientras lidiaban con esta nueva comprensión,
El equipo notó que la fisura no era estable. Pulsaba con energía, volviéndose cada vez más volátil. Comprendieron que, a menos que encontraran una manera de cerrarla, las consecuencias podrían ser catastróficas, no solo para Novaterra, sino para la misma estructura de la realidad. Norami, con el apoyo de su equipo, se dispuso a encontrar una solución. Combinaron su conocimiento científico, la tecnología alienígena y los restos de su equipo avanzado en un intento desesperado por reparar la brecha espacio-temporal. La tarea era abrumadora, pues se adentraban en territorio científico inexplorado, lidiando con fuerzas apenas comprendidas. Mientras trabajaban contra el tiempo, las visiones de realidades alternas continuaron desarrollándose a su alrededor, recordatorios inquietantes de las innumerables posibilidades en juego. En un esfuerzo climático final, Norami y su equipo activaron su dispositivo improvisado, apuntando a sellar la fisura. Una luz cegadora envolvió el área, y por un momento, los límites entre las diferentes realidades se difuminaron en un caleidoscopio de posibilidades. Cuando la luz se disipó, el equipo se encontró de vuelta en una Novaterra aparentemente estable. La fisura había desaparecido, pero su legado permanecía. Se quedaron con una conciencia profunda de la vastedad y complejidad del universo, y el conocimiento de que su guerra en Novaterra era solo un hilo en el tapiz infinito de realidades